Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta. Amigos, mirad quién tengo aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Robert, del canal Despejando Enigmas. Vamos a hacer una tertulia, una charla muy cordial. Me imagino que este vídeo se va a alargar bastante. Sí, puede ser. Es posible que lo dividamos en dos partes. Dos o tres, las que O las que hagan sean. falta. Para no colapsar a la gente de información. Porque justamente hablaremos de eso, Robert. Es decir, estamos viviendo un momento en el cual se están rompiendo todos los dogmas, se están rompiendo muchas divulgaciones, hay muchas teorías que parecen que han sido ciertas y estamos viendo que se están rompiendo. Y ahora lo difícil es que la gente sea capaz de asimilar las nuevas informaciones. Claro. Y de esa manera intentar, pues, buscar la verdad oculta, que de eso se trata. No crear un dogma, una ley, una Claro. regla. Es un problema. Sí. La verdad oculta es que todo está al revés. Al revés. Y está al revés por una cierta, por unos ciertos motivos y cosas que están pasando a nivel global. Entonces, a nivel global, la verdad no puede salir a la luz. Pero como siempre se dice, ¿no?, que la verdad siempre sale. Entonces, la historia es esta, ¿no? El que poco a poco la verdad salga a la luz. Creo que es muy importante porque de eso se trata. No se trata de realizar una teoría y divulgarla hasta que al final se haga real. Lo importante es llegar al fondo de esa verdad. Exacto. Robert, quiero que la gente, mis suscriptores, la gente que me apoya, también te conozca. Porque Sí. mucha gente te conoce, Robert, las cosas como son. Pero únicamente te sigue un grupo de gente. Un grupo de gente, sí. Y creo que es importante que la gente pues también tenga un abanico más abierto. Bueno, a ver, yo con la fecha soy malísimo. Soy tan malo que no sé ni cuándo abrí el canal. O sea, yo ahora unos años abrí el canal de Despejando Enigmas, en el cual pues empecé a divulgar ciertas cosas que me resonaban. Podría estar de acuerdo con ellas o no, pero me resonaban. Entonces, bueno, a partir de ahí empecé con ciertos divulgadores. Michael Sala, Corey Good, Emery Smith, muchos divulgadores. Proyecto Secreto, un poquito pues Exacto, la divulgación. Programa Espacial Secreto. Exacto. Era un poco pues la información que había en la red, pero que realmente era una especie como de información bastante blindada. Había muy Claro. pocas fuentes de esa información. Me acuerdo que fuiste de los primeros. Exacto, salían insiders que bueno, salían a la luz en el mundo inglés y yo lo traducía. Pero en mi caso he de decir y reconocer que la primera persona fue un mexicano. Un mexicano que se llama, ¿puedo decir el nombre? Sí, claro. Se llama Antonio Cisneros, que hace poco le eliminaron el canal. Dale menos al canal. Le eliminaron el canal y vuelta a empezar de cero. Esta persona pues empezó a divulgar todo esto y yo a las pocas semanas empecé también a divulgar lo mismo. Pues quiero decirte una cosa, Robert. Este señor, me acuerdo que empezó una divulgación muy interesante del libro amarillo. Es decir, Sí. proyectos secretos del gobierno Sí. que habían tenido contactos, creo en la década de los 50 aproximadamente. Sí. Este hombre, Antonio Cisneros, Antonio Cisneros. es sí. un pionero. Es un pionero de Sí, información. es un pionero y bueno, y si lo buscáis por internet encontraréis su canal. Ahora mismo creo que tiene pocos vídeos porque es que Le han barrido. lo han barrido. Qué raro, ¿no? Porque estamos viendo que YouTube, por desgracia, Claro. por problemas, ¿no? Muchas veces de copyright, música, cosas que Claro. son minúsculas. Sí. Estamos sufriendo una serie de problemas. Quiero comentaros lo siguiente. Vamos a hablar de muchas cosas. Esto va a ser increíble, pero me gustaría que la gente pues tuviera la mente abierta, simplemente como algo deportivo. Bueno, de que hay que tener la mente abierta, abrir la ventana y saber escuchar. Pero una cosa, Robert, perdona que te corte. No, Pero es que parece que esto no está permitido. Es decir, parece que se ha creado como un dogma, unas leyes, unas reglas, unas realidades. Y incluso los divulgadores no están abiertos No. a abrir nuevos horizontes. Eso es un problema, Robert. Sí, vamos a hablar de esto. Es que todo va, una cosa va enlazada con la otra. Entonces, a bote pronto, si lanzas toda la información ahora, entrará la gente en disonancia cognitiva y habrá muchas cosas que no le cuadrarán simplemente porque estarán fuera de contexto, ¿no? Entonces, lo que decíamos, ¿no? Tienes que tener la mente abierta. El tener la mente abierta, en mi caso, fue el poder tener este contacto. El tener la mente abierta. ¿Puedes explicar? Porque también Sí. vamos al Ufology World Congress Sí. este año aquí en Barcelona. Sí. ¿Puedes explicar un poquito para que la gente que no sepa quién eres o realmente Sí. no esté muy al corriente cómo empezó el contacto? O al menos, sí, hasta donde tú puedas. Sí. Yo te lo voy a explicar. Pero todo esto va enlazado, uno, con lo que acabas de decir ahora, de que hay muchos divulgadores que la divulgación que estoy haciendo yo en este caso pues está rompiendo muchos dogmas y está tirando muchas cosas. Entonces, Como por ejemplo el tema de Enki y Eldil, ¿verdad?
Sí, aquí hablaremos. Pero bueno, ahora Hablaremos de muchas cosas. Pero por encima, porque no se puede resumir todo, aunque la conversación esta sea muy larga, no se puede, imposible. Entonces, todo esto empieza en un congreso en el que estoy invitado por divulgar a ciertas personas, las cuales estas personas acuden al congreso este a dar una ponencia. Esto fue hará 3 años, ¿no? Fue el primero. O 2 años, sí, fue en el primer congreso de Ufology World Congress. Bueno, ya sabéis muchos que en los congresos siempre suelen pasar cosas. O sea, siempre. Conoces mucha gente interesante, mucha gente que ha tenido experiencias, es brutal. Exactamente, ya verás que va a venir mucha gente que quizás nunca ha interactuado en tu canal, pero va a querer explicarte lo que ha vivido. Lo que ha vivido, ¿no? Esto es exactamente lo que me pasó a mí. Había una persona, en este caso fue una mujer mayor, que quería explicar su experiencia a varios divulgadores que fueron al congreso, que eran el doctor Michael Salla, Laura Eisenhower, Corey Goode y alguno más. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya eres una persona relevante, entre comillas, no tienes el tiempo de escuchar, de saber escuchar. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Pues que yo no era muy conocido, tenía un canal de YouTube y bueno, y tenía unos seguidores, ¿no? Entonces, el azar hizo que yo me acercara por ahí, había una mujer sola, una mujer mayor, y entabláramos una conversación. Como no había nadie más, yo pude escuchar a esta mujer y lo que me dijo, francamente, era alucinante. Nos intercambiamos las direcciones, correos electrónicos, y más adelante nos pusimos en contacto y fue aquí donde ella me explica toda la historia de qué es lo que le estaba pasando. Y al final de mucho tiempo de escucharla, ella me conecta con estas mujeres que son extraterrestres. Sé que he dicho esto de a bote pronto suena a ciencia ficción o a locura incluso, pero si sabes escuchar y tus sistemas de valores son totalmente diferentes a lo normal, pues todo va cogiendo una línea, ¿no?, de asimilación. Me gustaría comentarte, Robert, que lo interesante de todo esto es que en la actualidad mucha gente ha escuchado a muchos contactados. Sí. Es una realidad, parece que salgan de debajo de las setas. Entonces, claro, aquí tenemos un problema, ¿no? Sí. Y entre bambalinas hemos comentado el tema de los contactados. Sí. Me gustaría que lo explicaras tú, es decir, ¿qué le pasa a un contactado cuando realmente consigue tener este contacto y se corta? Bueno, por el motivo que sea. Sí. Yo no voy a hablar mal de ningún contactado. No vamos a hablar mal de nadie. Simplemente dejar las cosas claras para que la gente que no lo sabe. Ciertamente, en el mundo del contactismo, el contactar con estos seres que no son terrestres, pues te cambia la vida, te la cambia. Entonces, muchos contactados lo que hacen es que cuando tienen el contacto real, lo asimilan, se piensan que el contacto va a ser para siempre. Pero normalmente los contactos se cortan. Yo te puedo hablar del contacto de Billy Mayer. Y que algunas personas vienen en el último directo que hacíamos, algunas personas decían, no, pero esto es falso, Billy Mayer. No es falso. Pero luego habían cosas que eran falsas. Que esas cosas falsas son las que desacreditaron, digamos, el contacto de Billy Mayer. Entonces... Sí, perdona. Bueno, Billy Mayer pues perdió el contacto un tiempo y empezó ahí a inventarse cosas. ¿Pero por qué, Robert? ¿Por qué alguien hace eso? Eso es súper importante. O sea, tú tienes un contacto, empiezas a recibir esta información, ¿la compartes con el mundo o te la quedas para ti? Sí. Yo creo que la gente empieza a inventar ya cuando ya tiene un público, ya tiene unos seguidores, y no sé, hay algo que yo no sabría explicar, pero eso lo hacen muchos contactados, que el contacto es real, pero luego ya pasan a inventarse cosas. El por qué no tengo ni idea, pero es algo que sucede, y más si el contactado es una persona sola. ¿No? En el caso del contacto que tengo yo, es que por suerte lo tengo con Gosha, del canal Agencia Cósmica, ¿no? Y a ciertas personas vamos a intentar que esto no pase. Es decir, que ya estará una persona para decir, oye, que esto te lo estás inventando o tal. O lo has entendido mal. O lo has entendido mal. Que puede ser, que pasan, estas cosas pasan, pero una de las razones por las cuales tenemos el contacto a través, vamos a decir, de las redes sociales, vamos a decirlo así, es que es todo escrito.
Y al estar todo escrito, está todo transcrito y es palabra por palabra. Es decir, que lo que tú estás leyendo no puede o no da paso a dar mucha cosa como imaginación. Sí, bueno, sí, es cierto, es como la Biblia, al fin y al cabo hay una interpretación detrás de lo que pone. Pero de todos modos, está claro que eso te resuena y que lo entiendes de la manera sana, no manipulando ni interpretando. Exacto, pero aquí hay un problema más que nos han dicho ellas, que ellas no saben por qué razón nosotros no hemos logrado transmitir todo lo que ellas nos pasan. Es decir, que muchos de los errores que, al menos yo hablo de mí, no hablo de Gosha, he transmitido, o sea, he divulgado cosas y algunas sin querer he dado algún dato erróneo. ¿Pero por qué? Porque cuando haces un vídeo, volverlo a editar... Y además eres una persona limitada, que te entre toda la información exacto. y tenerla bajo control. Exacto. Y poder explicarlo, eso únicamente sería posible si tú te crearas un discurso. Exacto. Si tú te creas un guión... No, yo no tengo ningún guión. Exacto. Es que no tengo ningún guión. Porque quiero dejar claro una cosa, es decir, Robert, yo a ti te conozco desde hace más de 3 años. Sí. Y tú hacías una divulgación totalmente diferente. Diferente. Es que... Y esto es importante que lo recalques, dime. No, y te dio como un giro, no claro, solo el canal, es que, y déjame que lo deje claro, un giro para mal. Para mal. A ver, si nos estuvieran escuchando ellas, a ver, para mal en el sentido, hablemos económicamente, hablamos. Exacto, es decir... críticas. De críticas, sí. O sea, no has tenido, digamos, muchas críticas. Un jardín abierto para que tú puedas... No, al contrario, o sea, machaqueo, estafador, te lo inventas, manipulador. Pero ¿por qué no hay opción a escuchar? Es que ese es una de las razones por la cual tenemos el contacto, porque supimos escuchar, sabemos escuchar y tenemos otro sistema de valores totalmente distinto al que tiene la gente. He de decir que después de estos casi 2 años de contacto con ellas, no sabemos ni el 1% de la realidad de todo este contacto. Entonces, si nosotros mismos, que somos los que estamos divulgando esto, no sabemos ni el 1%, ¿cómo hay gente que se atrevió a los pocos meses de desacreditar toda esta información sin saber de la base que hay detrás de todo esto? Entonces, pues... es muy complicado. Bueno, es muy complicado, pero también es muy fácil si le añadimos envidias, celos, o cuando hace una divulgación una persona y se crea una estructura mental del camino que tiene que seguir, que es, no se puede modificar, porque si rompes ese dogma tuyo, automáticamente te deshaces. Y cuando se ven amenazados por una nueva información, que hay que tomarlo de una forma deportiva y sana, ahí entramos en un problema de egos. Y eso, amigos, es una realidad y es una tragedia, porque al fin y al cabo, los que estamos en el misterio deberíamos de ser pro humanidad, avanzar, equivocarnos, avanzar, pero no estancarnos en una divulgación estandarizada, escrita en 4 libros o traducida del sumerio y luego buscarla en Google, o ¿me explico? No, exactamente. Si no sabes sumerio, ¿cómo vas a saber exactamente lo que ponen las tablillas? Te fías de unas fuentes, es que es un problema. Ahora hablaremos de esto, ¿no? También. Es decir, está todo del revés, patas arriba, sería escoger una silla y meter las patas arriba. Yo puedo hablar de muchas cosas y podría entrar en el tema de las tablillas sumerias, de las famosas tablillas sumerias, pero es que ya no son las tablillas sumerias, es muchas cosas que mucha gente no sabe, y que todas esas muchas cosas cumplen múltiples agendas. Entonces, sobre el tema de las tablillas, así como dato curioso, más adelante vamos a hablar con más profundidad, porque de la manera que lo voy a soltar ahora, se puede entrar en lo que hemos dicho al principio del vídeo, en disonancia cognitiva por tener falta de entendimiento. Entonces, lo que tenemos que saber es que las tablillas sumerias son más antiguas que el Antiguo Testamento. Entonces, hay mucha gente que simplemente por el simple hecho de que sean más antiguas que según qué documentos, simplemente por eso les dan veracidad, exactamente. Entonces, hemos de recordar que por la información que me dan estas taigetianes, de la estrella Taigeta, que ya hablaremos más adelante de esto. ¿Svaru? Sí, básicamente Svaru. Lo que me dicen es que los mismos que escribieron, si no las mismas personas, pero los mismos que escribieron... El mismo tipo de personas, ¿no? La misma raza, vamos a decir, la misma raza que hizo las tablillas sumerias, son la misma raza, si no las mismas personas que escribieron el Antiguo Testamento. Entonces, a partir de aquí, hay investigadores como Michael Cyron o algo así, que dice lo siguiente. Ellas siempre me ponen ejemplos de personas terrestres para asimilar más, para que asocien más, ¿no?
Dicen bueno, que según qué personajes del Antiguo Testamento, perdón, en vez de darlos como personas individuales, tienes que asociarlos como si fueran pueblos. Entonces, el Antiguo Testamento está escrito de dos maneras. Una, para la gente experta, los eruditos, o organizaciones secretas que tienen la información real, y la otra, pues para la gente pues, que la coge el Antiguo Testamento y empieza a leer ahí, y bueno, entiende otra cosa totalmente distinta. Claro, es que aquí hay otra cosa, que aquí entraríamos en otro tema, ¿no? Pero para no desviarnos, te lo voy a contar rápidamente. La realidad, la verdad de todo, nos la ponen enfrente de las narices. Para simplificarlo, ¿verdad que en muchas películas de ciencia ficción Sí. nos están dando toda la información delante? Sí. O sea, la realidad te la ponen, digamos, a través del cine. A través del cine, por muchos motivos, como serían motivos kármicos, de karma, para no pagar el mal karma a las élites, te tienen que decir todo lo que hacen. Y está a través del cine. Y también para desacreditar, para que cuando de algún modo sale la verdad, automáticamente esté desacreditada. Entonces, volviendo a las tablillas sumerias, están escritas también de varias formas. Y en este caso, hablando de Enki y Enlil, en lugar de interpretarlos como personas, O como dioses. bueno, eso sería otro tema, sería como pueblo, ¿no? Pero de esto no quiero hablar mucho de Enki y Enlil porque también voy a hacer un vídeo con pruebas, bueno, muy de tal. Bueno, el tema de dioses, pasando al tema de dioses, que son muchos temas. Bueno, tenemos tiempo. Hay que saber qué es lo que somos nosotros, primero. Y también saber el porqué de la religión. ¿Qué función tiene la religión en la historia? Pero básicamente, y así a voz de pronto, las religiones serían para el control mental. Pero ¿por qué es necesario el control mental? ¿Por qué es necesario el control mental? El control mental es necesario para poder manipularnos. Pero entonces, claro, esto es muy complicado, ¿no? Porque tendríamos que partir desde la base de todo. Y aquí también vamos a hablar de otras cosas. Y ya verás que más adelante, cuando te lo explique, si seguimos haciendo más vídeos y la aceptación de este vídeo, hablaremos de que todo está delante de nuestras narices y no lo sabemos ver. El problema que tiene Robert es posible que sea que tienes tanta información que te cuesta el poder mostrárselo a la gente sin que le produzca un shock, ¿no? Claro, Una rotura. Porque quiero que me lo resumas esto en una frase muy corta. ¿Crees que las divulgaciones enfocadas con los Anunnaki, con la antigua Sumeria, están muy desvirtuado de la realidad? Quiero que te mojes, Robert. En estas entrevistas quiero que la gente se moje. A ver, como hemos dicho al principio, es coger una silla y poner las patas arriba. Todo al revés. Es que no, es todo al revés y está todo súper argumentado y lo vamos a sacar a la luz. Nadie creó al ser humano, nadie, pero es que esto es de lógica. Y tenemos que ser coherentes con todo lo que decimos. Antes, ¿cómo se llama? Fuera de cámara, te he dicho que, bueno, todo esto viene a través de las guerras de Orión, que las estamos viviendo en la actualidad. Aunque parezca increíble, estamos en las guerras de Orión. Pero claro, es que aquí entraríamos en muchos temas más, ¿no? Porque hay gente que ve las cosas como normales, ¿no? Como por ejemplo, pagar la luz, pagar el agua, pagar no sé qué, lo ven todo como normales, ven la moneda como normal. Bueno, entonces, lo que tenemos que entender, que hemos dicho antes, en las guerras de Orión, salen en Esbandida, o como le quieras llamar, salen, digamos, de Lira, muchas razas humanomorfas. Es decir, humanomorfas serían razas iguales que nosotros exteriormente, pero igual interiormente serían un poco distintas. Pero tú les pones una americana y tal, pasarían por humanos igual que nosotros. Llegan al sistema solar, llegan en este caso, porque también hablaríamos de que han habido muchas más culturas antes, tecnológicas, pero estoy hablando de ahora, de la nuestra. Pues llegan en este sistema solar en varios planetas. Venus, 1, hay humanos en Venus. 2, hubieron humanos en Marte, aunque ahora hay humanos, pero de otra manera, que este sería otro tema, y humanos en la Tierra. Es decir, que estos Enki y Enlil tendrían que haber hecho laboratorios en todo el sistema solar y fuera del sistema solar, porque hay más de 400.000 razas, humanomorfas. O sea, es decir, esta gente estaría todo el día trabajando las 24 horas, ¿no?
que no, y si queréis se puede profundizar más. Dime. Me gustaría comentarte el tema, por ejemplo, de un concepto muy clave, que es el tema de las semillas estelares. Es decir, mucha gente dice que tiene algún tipo de conexión con otras vidas pasadas. Y además es algo que me gustaría preguntarte. ¿Tú crees en la reencarnación y la desencarnación? ¿Crees que es un hecho? La reencarnación es un hecho, sí, claro. Yo opino igual que tú, Robert. Quiero que lo sepas, que creo que es el significado. Y cuando la gente dice que viene de otro lugar, realmente es porque ha podido llegar a vivir allí en otra época. Correcto, y cuando nos reencarnamos, venimos aquí. Correcto. Es muy curioso porque en tu divulgación hay mucho paralelismo con lo que Chico Xavier explicaba en estos mundos. Lo que nosotros llamamos mal llamado cielo, son diferentes mundos en diferentes lugares. Y posiblemente, y Chico Xavier hace mucho hincapié, en otra densidad. Densidades. Eso no quita que en Venus, en Marte, en Júpiter, no pueda existir algún tipo de forma de vida igual que nosotros, que tú afirmas que sí, es decir, te dan la información. Sí. O sea, la vida en el universo es la norma. Esa es la norma. La vida en el universo es la norma. Entonces, pues, a ver si se me ha ido ahora solo hay que ver la cantidad de avistamientos, la cantidad de fotografías. Lo único que no cada vez vamos a ver más. Claro que sí, porque justamente lo que decía Chico Xavier es que a partir de este 20 de julio, que mucha gente se piensa que va a venir una nave y va a bajar en la Casa Blanca, que se lo quite de la cabeza. Ojalá pueda llegar a pasar. Respecto a lo de la Casa Blanca del OVNI, hombre, a ver, primero nos tendríamos que preguntar para qué el OVNI va a ir a la Casa Blanca. Porque si es para hablar con el presidente, hay muchas maneras de hablar con el presidente de la Casa Blanca, en este caso. No necesariamente haciendo un escándalo públicamente, a no ser que haya alguna razón de peso. Entonces, evidentemente, todos los gobiernos se han contactado con muchas razas. Todos. Entonces, algunos gobiernos habrán pactado con unas y otros gobiernos habrán pactado con otras. Entonces, si la pregunta es si la divulgación va a venir a través de medios gubernamentales, esa sería la divulgación oficial. La divulgación oficial, claro, es que entonces aquí, para seguir siendo coherente con lo que estoy divulgando, yo diría que no. ¿Y por qué? Entonces aquí entraríamos en otro apartado, que sería el apartado de quién nos gobierna y el apartado de la clonación humana, porque la clonación humana existe y es real, aunque pueda parecer ciencia ficción. El mercado de la clonación humana a nivel de las grandes élites existe. Es decir, tú puedes comprar un clon de una persona, puedes comprarlo, pero no que seas supermillonario vas a poder, sino es para las élites. Entonces, siguiendo todo este patrón, ¿quién es el que está detrás de los presidentes? Que no sabemos quién hay, no sabemos si es un ser real, es un clon, no sabemos nada quién hay, ¿no? Entonces, creerme una divulgación de alguien que no sé quién es el que está detrás de esa persona, ¿entienden o no? Yo no sé quién hay ahí detrás. Simplificando, tú entiendes que realmente estamos en una Matrix, esto lo has defendido siempre, sí. Y es un circo. Y entre el circo estamos, pues, leones y todo tipo de animales, pero que es un circo que está gobernado. Exactamente. Toda la información que estoy diciendo ahora mismo hay que cogerla bajo responsabilidad propia y que es peligroso la información, depende de a quién le llegue. Ellas lo que me dicen que todo esto es como algo artificial, por eso hay que coger las cosas con pinzas. Es como algo artificial, pero por muy artificial que sea, la experiencia es real. Porque tú lo que te vas a llevar de aquí cuando salgas es la experiencia. Entonces, sí, esto sería como una especie de circo. Y tienes que aguantar hasta el final. Y coger la lectura positiva de las cosas. Claro. Entonces, si todo esto es un juego, lánzate al juego a jugarlo siempre bien. ¿Sabes lo que quiero decir? Ser el mejor en el juego. Robert, llegados a este punto de esta entrevista, vamos a empezar a hacer ya preguntas. Vale. ¿Te parece bien? No quiero cortarte, o sea, cuando tú vayas pues explicando las cosas, pues realmente es para que la gente se ponga en sintonía. Lo que sepa, porque yo no lo sé todo y evidentemente tampoco me lo voy a inventar. O sea, y esto no está preparado, es decir, esto Robert, te he llamado y te he dicho, te voy a ver. Aparte he de decir, perdona, que yo no hago entrevistas, o sea, esto es algo especial, pero que no suelo hacer entrevistas. No es que no suela, es que no hago. Dicho esto, Robert, quiero que nos simplifiques, bajo tu visión y lo que te han dicho estos seres, cómo está estructurado nuestra realidad. Es decir, tanto el sistema solar, las razas, las entidades,
Explícame, bajo tu visión, cómo está estructurada la realidad en la que vivimos. Bueno, a ver, sobre el sistema solar, que es lo que estoy haciendo ahora, una saga de planetas del sistema solar. Avánzanos un poco, Robert. Hay 3 planetas más en este sistema solar que, digamos que el cabal, los que gobiernan el mundo, nos tienen ocultos a la humanidad. 3 planetas más. Como hemos dicho antes, la vida en el universo es la constante. Y toda la vida, es decir, la biología, la vida no es biología, la vida es conciencia, es conciencia. Siempre tiene que haber un observador, ¿no? Ellas me decían que la razón por la cual veías tantas estrellas es porque habían conciencias generando todo esto. Esto es muy, aquí entraríamos en otro tipo, ¿no? Entonces, en otra temática. Entonces, dentro del sistema solar, los planetas que he hablado, empezaríamos por el Sol, que le llaman Sol 13, porque tiene 13 planetas. Mercurio, Venus, etc. se llama, ¿no? Entonces, ellas lo que me dicen que el Sol, y esto es algo que ya veréis, porque también lo vamos a argumentar más adelante, es la salida de un agujero negro. O sea, hay que tener, y yo creo que tú en alguno de tus vídeos dijiste que el Sol no emitía calor, emite radiación, calor no. Teorizamos con una visión Sí. que al fin y al cabo existe la teoría del Sol frío. Es que el Sol no quema, es la radiación. Digamos que la radiación, cuando llega a la Tierra, en este caso, el planeta Tierra lo interpreta en calor. Entonces, el Sol, primero vamos a hablar, sería un agujero negro sería como una pelota, un balón, con el cual podrías acceder desde cualquier punto de ese balón. Entonces, una vez dentro de ese balón, pasarías a lo que sería un agujero de gusano, si no me equivoco, y saldrías a un sol. Es curioso, ¿eh? Para pensarlo es difícil, ¿eh? Saldrías en un sol, y en ese sol podrías salir en cualquiera de esos puntos de 360 grados. Con defensa, lo que estás comentando, aparte que se han visto muchísimas anomalías cerca del Sol a través de las ondas SOHO, a través de diferentes sondas, también debemos de entender que en el volcán Popocatépetl se observan ovnis que entran en esta cavidad. Y dices, pero si abajo hay magma, ¿cómo es posible? Y estamos hablando que realmente no solo la Tierra, sino el Sol en sí es la salida, ¿no? La salida de un agujero. Es la salida de un agujero negro. Entonces, habréis visto muchos vídeos en los cuales pues hay como esferas muy grandes y como si tuvieran un chemtrail o algo, ¿sabes? Es que está saliendo la nave con una especie como de protector del agujero negro y vienen a este sistema solar. También podrías entrar así, ¿eh? Si quisieras salir de aquí, podrías, aunque sea una salida, entrar con suficiente energía y muy potente, podrías entrar y saldrías por otro lado. Es muy complicado esto, pero este sería el Sol. Entonces, el primer planeta, si no recuerdo mal, es Mercurio. Y ellas me explican que el planeta Mercurio, al estar tan cerca del Sol, que ahí ya no había vida, no había vida. No hay vida como de la manera que la conocemos. Entonces ahí lo que habían eran como balizas. Como algún tipo de bases, puntos estratégicos. Bases no, habían como puntos en los cuales, pues bueno, calculaban si venía alguna nave, pero no solo de la raza de ellas, sino de múltiples razas. El siguiente planeta es Venus. Hemos de recordar que, por ejemplo, si no me equivoco, Mercurio, y esto es muy importante, Mercurio no tiene luna y no tiene bandas Van Allen. El único planeta que tiene las bandas Van Allen es la Tierra. El siguiente planeta sería Venus, que es el planeta del sistema solar donde la posibilidad de vida, por llamarlo de alguna manera, es la más grande incluso que la Tierra. Es decir, si coger la Tierra o Venus, ¿qué planeta sería el de la vida? Sería Venus, no la Tierra. Porque la Tierra sería un planeta más alejado, aunque no lo parezca, y más frío, aunque no lo parezca, ¿no? Que hace sol. Sería un planeta frío la Tierra. Entonces, en Venus hay vida humana. Pero básicamente, para que nos entendamos, estarían los humanos de la Tierra, independientemente de los colores. Lo que tenemos que saber que en la Tierra, para hablar antes de Venus, lo que tenemos que saber en la Tierra es que estamos mantenidos en una realidad 3D artificial.
3D artificial, porque nosotros somos seres de el 5D, de la quinta densidad, mantenidos artificialmente en un 3D. Y esto es muy importante, porque ahora vamos a hablar de los humanos que hay en Venus. Los humanos que hay en Venus, al no estar en una 3D artificial, sino estar en el medio natural, que es el 5D, pues tienen, digamos, todo su ADN activado. No hay ADN basura, como aquí en la Tierra. El ADN lo tienes, lo único que desactivado. Ahí tienes todo tu ADN activado. Tendrías lo que sería la telepatía. Todas las capacidades. Todas las capacidades precognitivas, ¿se llaman? Sí. Lo tendrías todo. Telepatía, lo tendrías todo. Una expansión de conciencia, todo. Entonces, nosotros, al ser seres de 5D en un 3D artificial, digamos que somos una copia o una caricatura de ese ser de la 5D. ¿Sabes? O sea, sí, somos una caricatura. Me gustaría que dejarnos bien claro este punto. Sí. Es decir, cuando se habla de la ingeniería Sí. genética humana, Sí. como entendemos que somos más que este cuerpo y Sí. astralmente, por Sí. llamarlo de alguna manera, cuando hacemos estos viajes, Sí. cuando tenemos este estado de alteración de conciencia y podemos trascender sueños, meditaciones, etcétera, o incluso con proyectos secretos, proyectos Stargate y demás, entendemos que somos mucho más que esto. Sí. Me gustaría que comentaras con el tema de la modificación genética, Sí. la inviabilidad, Sí. el porqué, el motivo por el Exactamente. cual te han dicho. Exactamente. Ellas lo que nos dicen es que el ser humano no ha sido manipulado a través de un laboratorio, de un tubo de ensayo. Esto es imposible. O sea, ya ahora veremos por qué. O sea, a través de un tubo de ensayo es que es imposible que te manipulen. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una conexión muy fuerte con la fuente, pero tenemos una conexión muy alta a la fuente, ¿no? Entonces, ellas lo que nos dicen es que nosotros no somos este cuerpo. Somos la proyección de algo que está más arriba, llamo algo por llamar algo, ¿no? Sería nuestro yo superior o como lo quiera llamar, que está en este cuerpo 3D para vivir esta experiencia. Entonces, no sé si por aquí nos toca el sol. No sé si se va la sombra, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Tú imagínate que esta mano arroja una sombra. Entonces, nosotros seríamos la sombra. Aquí. Sí, seríamos la sombra, no la mano. Es decir, si se mueve la mano, se mueve la sombra. Entonces, lo que dicen muchos divulgadores es que vinieron dioses y manipularon la sombra. Bueno, pues ya veréis que para manipular la sombra tienes que manipular lo de arriba. La sombra no la puedes manipular. Eso es una absurdez. Entonces, ¿de qué manera se puede manipular la sombra? Hay una manera, pero solo manipularla porque luego volverá a su estado natural. Y es a través del control mental. ¿Y qué es lo que hace el control mental? Es que a nivel de conciencia tú mismo, desde arriba, manipules la sombra. Ese es el control mental. Entonces, ¿para qué utilizar el control mental? Pues sería, pues, por ejemplo, para quitarnos de encima que nosotros, por ejemplo, ya somos los creadores del universo, porque somos parte de la fuente. Es decir, es bajarnos, no empoderarnos. ¿Sabes? Limitarnos sería la Es palabra. limitarnos. Esto no lo puedes hacer, esto es imposible. Y entonces a base del control mental va bajando, ¿no? Es decir, tú no utilizas el 100% del coeficiente mental. Es limitarte, y entonces el control mental te limita, porque tú mismo te lo acabas creyendo. Este sería básicamente por qué no te pueden manipular, porque es que tú no eres este cuerpo. Y más aún, te voy a decir una cosa, para que la gente lo entienda. Sí que podrías hacer un experimento genético de un híbrido, por ejemplo, de un mono con un ser humano, pero ¿qué saldría ahí? Si lo consigues, saldría algo, pero ese algo que saldría ahí nunca podría reproducirse con otra especie. Sería estéril. Y ese ser, aunque lo quisieras luego a través de replicarlo, saldría ya cada vez peor. Es imposible. O sea, dedicarse tanto esfuerzo para llegar a la nada. Bien, Robert, me gustaría que nos explicaras, porque esto es una gran pregunta que siempre nos hacen aquí en Verdad Oculta, es con referencia a si hay un lado positivo y un lado negativo. ¿Este lado positivo nos está ayudando o nos vendrá a ayudar o qué está pasando? ¿O nos han dejado aquí sueltos con todo lo que tenemos? Hay el lado positivo y el lado negativo, exactamente. Esta es una pregunta muy difícil, ¿eh? Para mí es difícil, pero bueno. Hemos de decir que hay múltiples razas
que para que se entienda todo lo que voy a decir ahora, tenemos que entender lo que he dicho hace un rato, ¿no? Que nosotros no somos este cuerpo, que hay algo más aquí que entra en este cuerpo biotraje para experimentar esta realidad artificial. Entonces, independientemente de quiénes seamos nosotros, hay múltiples razas que están utilizando este biocuerpo. Múltiples razas. Sobre todo, yo me inclino a las razas benevolentes que están entrando aquí para elevar la frecuencia de todo el planeta. Y cada persona ayuda a elevar la frecuencia del planeta. Entonces, partiendo de la base de que entran estas semillas estelares, sí, de alguna manera se ayuda al planeta. Ahora, que te vengan a ayudar porque te has quedado, por ejemplo, sin trabajo o porque tienes una enfermedad y cosas de estas, pues no. Porque aquí ya entraríamos en otro apartado, que sería el apartado de que la gente tiende a idealizar a estos seres simplemente porque no son terrestres y a pedirles cosas. Salud, a pedirles cosas que ellas... Son terrenales, son de aquí, se han creado aquí y es banal. Sí, cosas banales no te van a ayudar, nada. Me gustaría, Robert, que nos explicaras un poquito con referencia a la Confederación Galáctica. Esta coalición de razas, ¿realmente dónde están y qué es lo que están haciendo? Bueno, creo que se llama Federación de Planetas Unidos, exactamente igual que en Star Trek. Como hemos dicho antes, en el cine se esconde la realidad. Entonces, pues claro, cuando salga la Federación de Planetas Unidos va a sonar a ciencia ficción, cuando es la realidad. O sea, si todo esto fuera falso, yo ya no entraría con este nombre. Hay planetas que se alían entre ellos y forman federaciones. Hay muchos tipos de federaciones. Comerciales, tal vez. De todo, hay intereses, porque muchos tienen intereses de cualquier tipo, ¿no? O sea, tienen agendas, no nos vamos a engañar. Hay de todo. Entonces, en este caso, la federación está aquí por un bloqueo que está sufriendo la Tierra. Yo sé que hay muchos canales que han hablado de ello. Exactamente, la Tierra está en un bloqueo. Y claro, para entender lo del bloqueo hay que entender muchas cosas. ¿Quiénes están en la Tierra y por qué el del bloqueo?